Y gracias por estarnos acompañando el día de hoy, 1 de mayo, miércoles, comenzamos el quinto mes del año. Híjole, qué rápido se fue, ¿no? Ya quinto mes, ya casi estamos a la mitad de este año. Y ha sido toda una vorágine lo que hemos estado viendo en pues batallar entre que si sí suben las tasas, bajan las tasas, no lo hacen, en fin. Es muy curioso ver, por ejemplo, el dólar el día de hoy. Déjenme le muestro aquí el gráfico. Como justo cuando viene ya la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, el mercado nada que se confunde y espera la decisión de política monetaria en la parte alta del rango del dólar. O sea, estamos en lo alto de lo alto. ¿Sí me explico? Nada de pullback, ya el pullback se acabó, ya el pullback llegó justo a su comportamiento estadístico, no cambió absolutamente nada. Y a partir de ahí va y prueba, está justamente en la zona donde estaría probando la zona de resistencias, ¿no? Entonces es muy interesante ver este comportamiento. Me parece que es una señal adicional de que el mercado tiene muy claro que realmente la posibilidad, las perspectivas para que el tema del movimiento de lo que es el asunto del retroceso de las tasas de interés en Estados Unidos, pues está claramente fuera de todo contexto hasta este momento, ¿no? O sea, lo tienen clarísimo en el mercado y están reaccionando de esa manera. El día de hoy, va a servir para los que no son suscriptores del servicio de análisis como un proxy de punto 9 y Forex con café. O sea, va a ser el Forex con café, pero ya no voy a hacer el día de hoy, 1 de mayo, día del trabajo, programa de punto 9, porque prácticamente todos los mercados en Europa, y aquí le muestro el calendario para que lo tengamos más claro, todos los mercados en Europa, excepto lo que tiene que ver con el Reino Unido, y las colonias del Reino Unido estarán cerradas, o lo que deriva de las colonias del Reino Unido están cerradas. O sea, por eso hoy Estados Unidos sí abre. De hecho, tenemos decisión de política monetaria en Estados Unidos, y ese es otro de los puntos para no hacer un punto 9, no tiene sentido. El tema de lo que es la Canadá, ¿no? Que es otra de las ex colonias británicas, bueno, o vamos, es parte de la Commonwealth, está abierto. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda, estuvo abierto, y Australia, ¿no? Estuvieron operantes, pero fuera de eso todo lo demás está cerrado. Entonces sí se espera un volumen muy bajo de operaciones el día de hoy. Si va a buscar alguna operación en el mercado, yo le recomendaría que obviara opciones como el euro, opciones como, todos como operan frente al dólar van a tener algo de movimiento, pero es más probable ver movimientos más claros probablemente en el Reino Unido, o sea, en la libra, en el canadiense, a lo mejor en el australiano y en el neozelandés todavía, que intentar buscarlo por otros lados. Adicionalmente a esto, como puede ver usted aquí, me voy a bajar a gráficos de una hora para que se vea, digamos, un poco más claro el panorama. Pues hay una especie como de sobreextensión de rango de corto plazo, ¿no? A lo que nos habíamos estado moviendo hay una sobreextensión, y probablemente en tímidos rebotes desde estos máximos nos llevemos la sesión del día de hoy. Yo creo que un rango razonable sería este de aquí, ¿no? Entre lo que ayer era la zona de resistencias que estábamos viendo a ver si se hacía consolidación o no, y el nivel de los máximos recientes, ¿no? De los máximos de mediados de abril, es donde estaremos negociando, creo yo, el día de hoy. Entonces, como la tendencia es alcista, pues busque operaciones a favor del dólar, en contra del euro, de la libra, etcétera, cuando se llegue por estas zonas. Eso puede ser, yo creo que, la dinámica más interesante para esta mañana del día de hoy, en términos generales, ¿no? Vamos a ver en esta mañana
que en lo que es el mercado accionario, y aquí me paso para este lado, pues realmente el día de ayer fue una sesión donde terminó el mes con pérdidas interesantes, y que se traspasó esto de alguna manera a lo que son los mercados de Asia Pacífico, donde pues ese desánimo de alguna manera pues se mantuvo, ¿no? Ni las ganancias de Amazon, que superó en resultados a las expectativas, ni las de AMD, que también más o menos ahí estuvieron, fueron capaces de revertir la caída en los mercados. El día de ayer, como puede ver aquí, el Dow Jones perdió el 1.49%, el Standard & Poor's 500 1.57% y el Nasdaq 1.92%, casi ya era una pérdida gravísima. Para esta mañana le digo los fundamentales, hubo dos en el Reino Unido al inicio, ¿no? Y que tienen que ver con el precio de las, bueno, más bien hubo el dato del precio de la vivienda en sus dos versiones en Estados Unidos, en el Reino Unido, y después de ahí hasta la sesión americana habrá datos, entonces tampoco tenemos energía fundamental, ni siquiera del Reino Unido en esta mañana del día de hoy, más allá de los datos de esta mañana. Y aunque hubiera fundamentales como teníamos normal, en un día normal, aunque no fuera feriado, con el puro hecho de tener el dato de la Fed el día de hoy a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, pues ya eso sería suficiente, ¿no? Para complicar las cosas, para que todo lo demás que apareciera estuviera eclipsado. Va a estar eclipsado el tema de los JOLTS, va a estar eclipsado el tema del ADP, va a estar eclipsado el tema del ISM en Estados Unidos, por precisamente el tema de la decisión de política monetaria en Estados Unidos, aunque mayormente se sabe que lo que van a decir es vamos a mantener las tasas sin cambios. Lo que pudiera agregar en sus discursos Jerome Powell es lo que se convierte en importante. Entonces ahí es donde podríamos ver, por ejemplo, en las expectativas de recortes de tasas, si se van hasta noviembre, si se quedan en septiembre, o qué es lo que pasa, dependiendo de lo que diga Jerome Powell. Le digo, podría, y esto creo que lo platicábamos un poco el día de ayer, podría estar saliendo con la historia de que, bueno, hay que esperar a ver, las cosas no necesariamente tendrían que mantenerse así por mucho tiempo. Eso sería un mensaje dovish y sería, pues, de alguna manera como una especie de guiño para que a lo mejor la Reserva Federal está más proactiva o está más interesada en ver el lado positivo que el lado duro de las cosas, ¿no? Y entonces se mostraría optimista en que todavía puede bajar las tasas de interés, a lo mejor un par de veces este año si aprieta mucho el calendario. Si por el contrario vemos un Jerome Powell que dice, no, bueno, pues sí hay que ir viendo, hay que esperar, pero hasta ahorita no vemos ninguna de las señales para estar seguros de que podemos bajar tasas de interés, a lo mejor diciendo no estamos en el punto donde estemos, o haciendo mucho énfasis, no estamos en el punto donde estemos considerando subir tasas de interés, pero claramente no tenemos las confirmaciones que estábamos esperando para bajar las tasas. Eso sería suficiente para mantener al dólar alto, me parece a mí, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se van las cosas en esta mañana del día de hoy, ¿no? Por acá veía yo un tweet de el observador del Wall Street Journal de la Fed, ¿no? El señor Timiraos, que dice, la Fed indicará que tiene ganas de mantener los tipos altos durante más tiempo. O sea, y de hecho se hablaba, ¿no?, del equilibrio de hacia dónde estarán las elucubraciones el día de hoy. Es otra reunión de esperar y ver para la Reserva Federal, pero esta vez, dice Timiraos, es probable que las preguntas se inclinen hacia la función de reacción de la Reserva Federal por los riesgos que se están incrementando en lugar de los riesgos benignos o de las probabilidades de
poder ya bajar las tasas de interés. ¿Sí me explico? Es decir, lo que Timiraos del Wall Street Journal está esperando es que ahora el mercado la prensa especializada esté más orientada a ver si están pensando ya en que a lo mejor tendrían que subir las tasas de interés, que en realidad preguntarle, ¿y cuándo bajamos las tasas, papá pitufo, no? Es básicamente lo que Timiraos está diciendo en esta mañana del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas. Este día de ayer martes, pues el movimiento fue bastante elocuente. El dólar index subió 0.6%, luego de que los costos del empleo, y eso sí no vio el programa de 0.9 del día de ayer, aumentaron 1.2% durante el primer trimestre, el mayor aumento en un año y firmemente por encima de las expectativas del 1%. La última cifra subraya, dicen por acá, pues que las presiones salariales pueden estar generando más olas inflacionarias, ¿no?, en la economía de Estados Unidos. Por eso es que reaccionó así el mercado, aunque a mí me parece que fue una reacción, realmente la diferencia es pues no demasiado grande, no fue un salto tan sorpresivo, pero es como cuando brincas sobre una rama, no es lo mismo brincar sobre una rama que está firme, que está dura, que está completa, que está entera, a cuando ya estaba seca y rajada, ¿no? Entonces, pues ahí sí el brinquito no fue para tanto, pero el efecto se quebró. Entonces creo que fue lo que vimos el día de ayer. Me parece que fue más un poquito claudicar de aquellos pocos mohicanos que estaban esperando o conservando esperanza de que las cosas todavía podrían dar un respiro, un espacio, una aunque pequeña ventana para poder tener más recortes de tasas de interés, y con esto el día de ayer dijeron: cierre el portafolio y vámonos, porque esto todavía va a tardar, ¿no? Creo yo que eso es lo que vimos el día de ayer en ese movimiento del dólar. Se fortaleció frente a prácticamente todas las monedas, con movimientos más pronunciados obviamente en lo que es el tema de el dólar neozelandés y el dólar australiano, que como puede ver, todos están perdiendo fuerte frente al dólar el día de hoy, pero los que más perdieron son el neozelandés, el australiano, y ahora se le anda peleando ahí el lugar el franco suizo, ¿no?, que también ahí al rato en el análisis de los pares vamos a estar platicando un poquito de él, con un pequeño ajustito de conteo de ondas de Elliott para dar un poco más de tiempo, ¿no?, pero o que me parece que es necesario para entender la coyuntura actual, ¿no? Obviamente sobre estos movimientos pues tuvo que salir a hablar la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que aquí, acuérdense que está más chambeando como porrista de Joe Biden que necesariamente como la mano que mueve la cuna económicamente. En este periodo es así normal. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, dijo que la alta inflación, pues a ver, sí se debe en gran medida a los impactos de la oferta, pero que estos ya se están desvaneciendo y que la inflación ha disminuido considerablemente, aunque los precios de muchos bienes, habría que reconocer, todavía están más caros que cuando estábamos antes de la pandemia, ¿no? Agregó que en general la gente está mejor a pesar de los aumentos de precio. Eso pues está solamente en el imaginario de esta Janet Yellen. Digo, está mejor porque no hay pandemia, pero honestamente mejora el periodo prepandemia, por ejemplo, el periodo que le tocó a Donald Trump. Yo creo que ahí es un aneciar el decir eso, ¿eh? No quiero decir que Biden le haya tocado arruinarla o haya hecho un mal trabajo. Lo que pasa es que a Biden le tocó sacar el desastre de Trump, que pues sí generó ciertos riesgos, y sobre todo con su reacción de la pandemia provocó ciertos problemas, y luego Biden, bueno, pues sí, obviamente estimuló el mercado, pero provocó esta inflación. Entonces ahí cada quien tiene como que el argumento aquí, o la pregunta aquí que creo que más bien filosófica, sería decir qué fue peor, ¿no? ¿Qué hubiera sido peor? No haber puesto tanto estímulo en el mercado. Ok, hoy no tendríamos tanta inflación, pero tendríamos un crecimiento económico muchísimo más magro, más parecido a lo que tiene Europa, que no estimuló tanto sus economías, y esto de alguna manera pues a lo mejor tendría un nivel de empleo mucho más bajo, ¿sí me explico?
Entonces, buena parte de inclusive el empleo que está aumentando en otras partes del mundo desarrollado tienen relación directa y en muchos lugares de el mundo, digamos, en desarrollo de los países del tercer mundo, tienen que ver con el enorme estímulo que soltó Estados Unidos durante la época de Biden, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a tener esto, digamos, como tela de fondo para esto, ¿no? Le decía sobre el tema de las acciones. Bueno, pues entonces corearon prácticamente lo que habíamos estado viendo el día de ayer en el tema del comportamiento negativo de Estados Unidos, que con esto abril para el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq pues representó entonces una caída del 3%, mientras que para el Dow Jones la caída fue del 4.3% de su peor mes desde septiembre del 2022. O sea, realmente el batacazo de abril estuvo sabrosón. Es yo creo que el momento donde nos cayó la realidad de decir, híjole, esto no podría ser así, ¿no? El repunte del dólar, ojo, que también provocó caídas bruscas este martes en los índices accionarios en Canadá, por ejemplo. No fue tan impactante como el 2.09% del Russell de Estados Unidos, ni del 1.57% del Standard & Poor's 500, ya ni le digo del 1.92% del Nasdaq, pero también tuvo ahí su caída interesantona. El índice accionario de Canadá, el TSX Composite, cayó 1.35%, impulsado por la caída en lo que tiene que ver con las compañías de materias primas, en minería y petroleras, porque el día de ayer los metales, inclusive el cobre lo vimos que estaba muy fuerte y se dio la vuelta hacia la baja, eso lo vimos ayer en punto 9, de alguna manera reaccionó, ¿no? Tanto a esa apreciación del dólar, que obviamente reduce la presión de las cotizaciones en los países que exportan y hay que pagar menos dólares por lo mismo, cae el precio, pero también las expectativas de demanda. Si vamos a tener una Fed castigando la economía más tiempo, también se enfrían, ¿no? Y esto también provoca reducciones de los precios. En el mercado asiático, más o menos la misma historia. En Australia, las acciones se vieron presionadas. Si tiene usted el Standard & Poor's asiático, estuvo perdiendo el 1.23% el día de hoy. Fue porque cayeron las mineras, sobre todo las que se encargan de minería de oro, porque el metal amarillo pues rompió por debajo de los $2.300 la onza. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio tuvo un día relativamente bueno. Arrancó perdiendo fuerte, estuvo por debajo de las 38.000, cerró en 38.250, es decir, se recuperó. Y ahí lo que les ayudó fue la debilidad del yen, que ha persistido, ¿sí me explico? El yen japonés, se lo voy a mostrar aquí en el gráfico, ya anda en esta mañana, a pesar de la supuesta intervención con los 5 billones de yenes, anda pues prácticamente pegadito a los 158, ¿no? Yenes por dólar, es decir, pues realmente fue un poco quemar dinero y no se le ha visto dar otra vez otro refuerzo. Ayer hablábamos de dónde podría venir el refuerzo en el yen japonés y hablábamos de una cifra que había sacado. ¿Dónde me quedó este rollo? Ya no sé dónde dejé mi... Bueno, se lo vuelvo a poner. Hablábamos de una cifra... Yo hubiera jurado que lo tenía. Aquí está, mire. Es esta. Masato Kanda, que pues un poco como la chilindrina, cuando dice una cosa dice otra, ¿no? Porque lo del 157 y fracción no funcionó. Dice que estarían reaccionando, por ejemplo, cuando se lograra una apreciación del 4% en menos de 15 días. Entonces, si viéramos de aquí a prácticamente el 13 de mayo, que se rebasa el nivel de los 160-69,
160, póngale usted 161, estarían esperando otra intervención en el mercado. Entonces vamos a ponerla ahorita por lo pronto otra rayita en el 161. Pues para no perder la costumbre de ponerle marquitas de por dónde podrían estar las intervenciones, ¿no? O sea, más tardar por ahí de los 161, vámonos para arriba, ¿no? Vámonos para apuntalar el yen, ¿no? ¿Serán capaces de hacerlo? No, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, después habría una justificación. Yo insisto, lo que decía Mohamed El Erian hace un par de días, bueno, el viernes pasado lo decíamos, cuando vimos que rompieron el 157.30 y no pasaba nada, es que realmente se metió en camisas de 11 varas con las declaraciones de Kanda de dar niveles, que se lo decía yo que es un error táctico, porque el problema del gobierno del Banco de Japón, el gobierno de Japón es que se obligan al Banco de Japón a intervenir en el mercado y este no controla la divisa, como ahorita se está viendo, o sea, realmente no genera un cambio duradero en la divisa. El problema que se van a encontrar es que pierde credibilidad, ¿no? Entonces las siguientes intervenciones verbales que se hagan de aquí a los próximos 10, a lo mejor 15 años, a menos de que le pongan muchísima lana de por medio, no van a tener absolutamente ningún efecto. O sea, una intervención verbal que es muy práctica, que es gratis, que solamente requiere que salga el funcionario, ponga cara seria y diga, no vamos a tolerar que esto se siga cayendo, sin intervenir, sin meter un solo centavo, es capaz de mover el mercado. Eso es cuando tienes buena credibilidad. Japón obviamente con eso se está jugando la credibilidad un poco, ¿no? Entonces ahí es donde está el asunto, pero bueno, por lo pronto al Nikkei le funcionó bien el asunto, porque obviamente el tipo de cambio pues tan barato, algunas acciones como las grandes automotrices, etcétera, etcétera, pues sí que les beneficia, ¿no? Los grandes exportadores pues sí que les beneficia. Les beneficia y hasta eso pues también les transfiere ciertos costos, pero como el gobierno anda medio pagando esos costos, pues hasta ahorita parece que les beneficia más de lo que les perjudica. Entonces básicamente así es como estamos con este tema. Dentro de lo que es los mercados alrededor del mercado de divisas, obviamente ese dólar alto, ¿no? Ese dólar tocando los máximos de la sesión, pues influyó en que viéramos en el precio del crudo una caída un poco más pronunciada. Yo creo que todavía es posible que estemos en un ABC, ya no es tan probable el tema del triángulo, aunque sigue siendo posible. Acuérdense que en un triángulo, aun cuando fuera contráctil, no es cierto, pero aquí no estábamos esperando triángulos en el crudo, no es cierto, olvide esa parte. En el tema del crudo, después de esta fase motriz A hacia la baja, estábamos esperando una corrección profunda. Todavía es posible, esta corrección A la baja, estamos esperando un pullback profundo. Por tiempos creemos que esto todavía es demasiado pronto para que se determine. Entonces el escenario que nos aparece es el escenario de una potencial plana, donde este zigzag rápido sería ABC para hacer la onda A, o podría ser WXY, depende de cómo lo quiera ver, pero bueno, creo que por simpleza lo voy a dejar en un ABC para hacer la onda A. Luego viene la corrección de la onda B para la plana, que pues simplemente con que baje un pelín más por ahí de la zona de los $80 el barril ya estaría listo, que parece ser un doble zigzag, ¿no? Donde tenemos aquí una primera fase A, B, C para hacer W, una planita para X y otra vez un A, B, C para hacer la onda Y, y a lo mejor hasta ahí ya acaba en la onda B y después se regresa más o menos por estas zonas para hacer la onda C, ¿no? Que era el objetivo que originalmente teníamos, que es más o menos por donde está la coyuntura entre el 61 y el 76,4 y sobre todo esta zona de resistencia, ¿no? Entonces creemos que todavía hay posibilidades de que se vaya a apreciar por allá. En el tema del oro, pues también siguió la debilidad y creo que es más probable, empieza a mejorar de probabilidades el conteo, donde vamos a tener una onda 5 bastante larguita, probablemente la más amplia que veamos en toda esta diagonal,
La del WXY sigue estando vigente, pero aquí como no veo muy bien las separaciones, me parece que es más probable 1, 2 y eso ser la onda 3 de un impulso para A de 5, ¿no? En el tema del cobre, decíamos, se dio un regreso bien fuerte, ya empieza a estar por fuera del comportamiento estadístico alcista, y esto de alguna manera es consistente con la idea de esta onda 4 en forma de plana, ¿no? Decíamos, esto es A, B, decía, si vuelve a ser un máximo más alto sobre este después de haber tocado el 165, ya tendríamos que estar pensando en que aquí fue pues, prácticamente una extensión de esta onda 3 o algo así. Comportamiento parabólico, pero parece que no dio para tanto y entonces ya tenemos un buen reversal, a menos de que aquí no fallen a hacer máximos. La confirmación será en cuanto fallen a hacer máximos tan altos como este B, para tener la fase bajista un poquito más proyectada, y ese sería el equivalente de esta onda 4 que estamos esperando ver, que podría estar terminando en torno a esta zona. Esta zonita de soporte fantasma, ya no estoy tan seguro de que no sea útil conservarlo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que más bien una reacción por esta zonita de aquí sería más interesante estarla observando como objetivo para este movimiento bajista, pero siempre y cuando fallen al ser máximos más altos podrías intentar este corto. En el tema del Bitcoin se ha extendido hacia la baja y entonces este es un ajuste que también hemos estado considerando, el del conteo amarillo alternativo, para explicar este movimiento. Mi problema es que mientras esto fuera un triángulo estaba bien, ¿sí me explico? Lo veía con buenas posibilidades que esto fuera un 4, que comparativamente con la onda 2, que era muy chiquitita, sonaba creíble el que por aquí, si fuera un triángulo, quedara más o menos siendo un retroceso simétrico con este 2. Pero creo que es más, de hecho creo que voy a bajarle de probabilidades a esta cosa. Le voy a poner el rango de alternativo. Porque realmente el tema de ver este movimiento como un movimiento de 1, 2, 1, 2, o sea, tan anidado, me suena un poco más complicado y pudiera ser mucho más simplista el leer esto como una fase 1, plana 2, nuevo impulso 3, corrección aguda 4, ahí tiene alternancias, no hay overlapping porque el 1 está claramente bastante más abajo que el 2. Ya con eso quito esta línea porque no tiene tampoco tanto sentido sostenerla. Y desde ahí, entonces lo que tenemos es una onda 3 extendida, 1, 2, 3, 4, también tiene alternancia, aguda versus consolidatoria, 4. Aquí termina mi onda 3, triángulo 4, que eso ya lo habíamos platicado, y con eso, perdón, no es cierto, aquí termina mi onda 4 y después de aquí se va en un solo tramo hasta la onda 5. Y desde ahí, en lugar del triángulo del que era principal hasta ayer y hoy es alternativo, tendríamos primer movimiento bajista, que puede ser una diagonal, segundo movimiento correctivo en estos máximos, hasta la onda 2. Estamos hablando de una diagonal, me voy a bajar aquí a 4.2 para que lo vea más claro, ¿no? 1, 2, en forma de zigzags, y ahora estaríamos en la diagonal inicial es A de 3, B de 3 probablemente, o puede que sea la plana como aquí lo estamos dibujando para hacer todavía B de 3 y después C de 3, ¿sí me explico? Cualquiera de los dos, depende de cómo se mueva este movimiento, será las posibilidades. Espero no habérmelo perdido demasiado en este movimiento. En el tema del Dow Jones, pues tenemos el primer movimiento bajista y estamos esperando a ver la fase de reacción. Lo mismo pasa con el Standard & Poor's 500, que aquí parece que la corrección ya se terminó. Ojo que por tiempos ya está suficiente porque es la corrección de este tramo, no de toda esta pata completa, porque aquí tuvimos una extensión, 1, 2, y luego 1 de 3, 2 de 3.
Entonces, esta corrección con respecto a esta caída ya tiene suficiente tiempo y en precios pues estuvo perfecta, el 61,8%. ¿Vale? Entonces, habrá que ver cómo se sigue moviendo, ¿no? Datos adicionales sobre el tema del crudo. Fíjese usted que con el tema del crudo, además del tema del movimiento del dólar, que claramente movió el crudo hacia la baja, también estuvieron los datos de inventario de energía de Estados Unidos, que mostraron un aumento, el mayor aumento desde mediados de marzo. Aumentaron 4.9 millones de barriles, cuando el mercado en realidad esperaba una reducción de inventarios de 1.1 millones de barriles, ¿no? Los de gasolina cayeron 1.5 millones, pero también se esperaba una caída de 1.1, o sea, no hubo gran diferencia por ahí. Y los destilados vieron una caída de 2.2 millones, aunque se esperaba que prácticamente no hubiera cambios, ¿no? Además de esto, las esperanzas del acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente, que eso todavía está medio congelado, todavía no hay mucha información al respecto. Esperamos que se tenga algún resultado. Hace unos minutos uno de los oficiales de Hamás salió a declarar que el grupo todavía estaba estudiando la oferta de cese al fuego. Ayer hablábamos de cómo Benjamín Netanyahu estaba intentando, pareciera ser, socavar, ¿no? Boicotear este acuerdo del alto al fuego, diciendo, bueno, independientemente de que haya tregua o no, vamos a acabar con Hamás y o sea, el tonto en turno siendo tonto de turno. Pero por el otro lado, Estados Unidos acotándolo, y eso creo que es lo que tranquiliza a los mercados. Anthony Blinken, no es cierto, Anthony Blinken no. Solo se dice, no tengo idea si fue Anthony Blinken o quién. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no había visto un plan creíble todavía que aborde las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre la población gazatíe en el área de Rafah, que permita, pues, de alguna manera la entrada de más ayuda y el intercambio de rehenes, que ese sigue siendo el enfoque central de Estados Unidos en este momento, ¿no? Entonces, por mucho que ladre Netanyahu, que ya lo ven como alguien que va de salida, parece ser que pues Biden les dice, no, mis chavos, por ahí no, por más que quieras, ¿no? Por otro lado, ayudando al precio, estuvo la reducción de petróleo de la OPEP, que en abril bajó 100,000 barriles diarios, debido por los recortes de Irán, Irak y Nigeria, decía Reuters. Entonces, bueno, ahí convenció un poco el asunto, si no pudiera estar todavía más del precio del crudo. En el tema del oro, que también se despepitó, como le mostraba yo, al grado que ahora ya estamos contemplando más bien que hay un impulso en marcha hacia la baja, para la fase A de la diagonal bajista que tenemos, para la fase A de 5 de la diagonal, pero de todos modos impulso a la baja. Esto es debido obviamente por las expectativas, una de que Estados Unidos, la Fed, va a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Acuérdense que cuando tenemos tasas de interés altas, pues aumenta el costo de oportunidad, que es, digamos, lo que pierde si tengo yo el dinero puesto en este otro activo. ¿Por qué? Porque el oro no paga intereses y pues los bonos están pagando intereses altos y van a estar pagando los altos por más tiempo, ¿no? Entonces es una de las cosas. La otra es, y aquí, ojo, no se me confunde lo que es especular con renta fija a lo que es tener el rendimiento de los bonos. Especular con renta fija quiere decir especular con el precio del bono. ¿Sí me explico? Compro yo un bono hoy esperando poderlo vender más caro mañana. Esa es la idea de especular con bonos, ¿no? Con renta fija. Invertir o colocar el dinero en bonos, sin embargo, implica obtener rendimientos. Entonces, estacionar el dinero en oro es menos atractivo que estacionar el dinero en bonos que están pagando interés. El oro cobra una renta por estar teniendo en almacén custodiado ese oro, mientras que el bono paga una renta por tener tu dinero estacionado ahí. ¿Sí me explico? Entonces, las perspectivas de tasas más altas
que implican que los que están especulando en bonos están perdiendo dinero porque el bono vale menos, porque es un título a descuento. De alguna manera resulta ser una opción mejor el estacionarte dinero en bonos, porque pones menos y te llevas más al final, que en oro, que pones una cantidad y te llevas un poquito menos, pero la teoría del oro es que cuando hay fuertes movimientos de inseguridad o grandes expectativas inflacionarias que todavía pueden crecer más por delante, pueden volverse atractivos. Oye, pero ¿y es que esto que acaso no lo van a hacer porque todavía prevén que la inflación esté alta? Bueno, lo que está previendo la Fed, y esa es la diferencia por lo que el oro ahorita no se está apreciando, es que lo que prevén es que no van a poder caer las tasas tan rápido como habían esperado para poder reducir las tasas de interés. Pero no están diciendo que la inflación vaya a regresar a subir. Está alta, pero va en una tendencia bajista, aunque podría estancarse. Si se estancara o se viera que se complica el movimiento hacia la baja, ya de hecho hasta el mismo Glosby, que es de los más dovish que yo he escuchado este año, ya decía, tendríamos que empezar a considerar la otra parte, ¿no? La de a lo mejor sí hay que endurecer un poquito más las tasas de interés. Hasta el mismo Glosby ya lo dijo que era bastante dovish. ¿Sí me explico? Dovish, entiéndase, el que espera, el que está queriendo ser más estimulante en la economía, tener las tasas más bajas, hacer que las cosas se muevan más rápido, y hawkish o más duro en la política monetaria es aquel que está queriendo controlar la inflación y solo se preocupa porque no se sobrecalienta el sistema y lo que quiere es enfriarlo en cuanto apenas tantito se calienta, ¿no? Ese es el hawkish. Entonces Glosby, que era bastante dovish, bastante pro tasas bajas, etcétera, etcétera, ya tuvo que reconocer que a lo mejor tendrían que dejar de no solo pensar en bajar las tasas, sino empezar a contemplar aumentos de tasas de interés, sí, solo sí, la reducción de la inflación se estanca o se revierte. Y eso es todavía un escenario que no estamos viendo. Por eso es que el oro está apuntando hacia la baja. Si de repente aparecieran ya perspectivas fuertes de aumentos inflacionarios, entonces ahí sí el oro se iba a estar apreciando. ¿Y por qué se apreció a principios del mes de abril? Por las tensiones geopolíticas, como le digo, donde hay una fuerte inestabilidad, un miedo de qué puede pasar, por ahí podría estar. De hecho, el Consejo Mundial del Oro dijo que la demanda mundial de oro aumentó anualmente un 3%, cuando llegó a los niveles de pues casi las 1.238 toneladas métricas demandadas en el primer trimestre, lo que es el comienzo, el primer trimestre, digamos, de un año, el más fuerte desde 2016 para la demanda de oro. Obviamente todo esto impulsado por los riesgos geopolíticos que estábamos viendo, además de los mercados asiáticos que se preparan por las tensiones. Por ejemplo, es un factor muy interesante que China cada vez está teniendo más tensiones con Estados Unidos, aunque dicen que ya las relaciones se han estabilizado, pero en un nivel deteriorado. Cómo es que está buscando hacerse de tenencias de oro, ¿no? Así se la dejo. China, que quiere dar un golpe en Taiwán como Rusia lo quiso dar en Ucrania, ¿no? Rusia, si hubiera tenido más énfasis en el tema del oro, probablemente hubiera salvado más de su cofre de guerra. Ahí se la dejo, ¿no? El otro tema es, ¿cómo se llama? En el asunto de las criptodivisas, que le digo, Bitcoin estuvo cayendo por debajo del nivel psicológico de los 60,000, ¿no? Ya rompió por debajo de esa zona con más claridad. Estamos en 57,300 medios, ¿no? Dicen que buena parte de esa caída fue porque el debut de los ETFs criptográficos en Hong Kong, que se dieron esta semana, pues fueron como medio un fiasco. A diferencia de lo que atrajeron en Estados Unidos, donde la apertura de estos ETFs significaron, los 11 ETFs de Bitcoin al contado de Estados Unidos, 4.600 millones de dólares atraídos a este criptomercado. En Hong Kong fueron de unos míseros 11.2 millones de dólares. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí el asunto es,
¿Por qué le fue tan mal a Hong Kong? Bueno, yo tengo mi creencia en que en Hong Kong estaban mucho más dispuestos a estar expuestos directamente a la criptodivisa, y por eso es que ya no hubo mucho más público. Entonces, el descubrir que ya no había una masa de interesados en esa región, ansiosa por entrar a invertir, utilizando los ETFs como un instrumento más, digamos, más situable para los grandes inversionistas, porque probablemente ya le habían entrado en el directo en el Bitcoin o en las criptomonedas. Creo que es lo que provocó esta Bitcoin y Ether, ¿no? Que fueron los que introdujeron realmente recientemente allá en Hong Kong, o autorizaron recientemente a principios de esta semana. Pues solo registraron una muy tenue atracción de dinero, si tenías en cuenta los 4.600 millones que se obtuvieron o se demandaron en el mercado a través de los ETFs en Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hay sobre estos mercados. Otros temas, fíjese que para controlar la debilidad del yen, dicen el día de hoy que Japón está intentando introducir medidas, o podría introducir medidas, para proporcionar exenciones fiscales a las empresas que repatrien ganancias extranjeras al yen. Según el diario Sankei, habrá que ver, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que hay una gran devaluación del yen japonés, tampoco suena tan pirado esa idea, pero es algo que apenas se ha puesto como una especie de rumor, ¿no? Podrían hacerlo. Por el otro lado, en Nueva Zelanda publicaron el informe de estabilidad financiera y dicen que todavía el sistema está fuerte, se soporta, que todavía no han visto un aumento de morosos fuera de lo que históricamente se ha visto, y que los aumentos de salarios están ayudando a los hogares a navegar esta transición hacia tasas más altas de interés. Es decir, Nueva Zelanda también ya empieza a poner la idea de estas tasas no crean que las vamos a quitar luego, y parece que lo que está compensando aquí, o vamos, podemos mantener estas tasas. La forma en la que yo lo podría leer entre líneas sería: podremos mantener las tasas altas en tanto la actividad económica no se nos caiga, porque los salarios están ayudando a mantener las compras. Que reconocen que hay algunos que están teniendo más problemas para esta transición a tasas más altas, pero lo que están haciendo pues es obviamente reducir su gasto o ampliar sus plazos de pago, ¿no? Es decir, en lugar de pedirlo a 3 meses, las cosas las compran a 6 meses, a un año, y con eso se le están llevando. Eso es algo que da un alivio temporal, pero que eventualmente ahorca la capacidad de crédito en el largo plazo. Entonces, aguas ahí con eso nada más. No es algo que pueda durar mucho. Da una ventana de tiempo relativamente corta. No creo que podamos estar con un año ni siquiera completo con este ajuste para los que le están pasando mal. Habrá que ver qué porcentajes son esos, ¿no? Pero por lo pronto, donde podrías darte cuenta que ya se está llegando al límite es que empezaran a aumentar los préstamos morosos, y eso dice todavía están bajos a estándares históricos, ¿no? Es decir, o sea, sí están subiendo, pero todavía no es algo de lo que nos podamos preocupar en este momento. Y por el otro lado, pues hubo un anuncio de un enfriamiento del mercado laboral de Nueva Zelanda. De hecho, si le pongo el gráfico de la tasa de desempleo de Nueva Zelanda, puede ver que está subiendo, y está subiendo fuerte, ¿no? Pero bueno, pues el vicegobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, el señor Hawkesby, dijo que pues era normal, ¿no? Estamos subiendo las tasas de interés y esto implica que se va a enfriar el mercado laboral y por lo tanto la tasa de desempleo tendría que estar subiendo. De todos modos, no está en nivel, si tú te fijas lo que habría en términos generales, no estamos en un nivel excesivamente preocupante todavía. Por el otro lado, hubo publicación del PMI manufacturero de Japón. El PMI manufacturero de Japón, según el Jibu Bank y Standard & Poor's Global, se revisó hacia la baja al nivel de, ¿sí este es el PMI? Sí,
a nivel de 49.6 en lugar del 49.9 que se había estimado preliminarmente. Es decir, pasamos de estar casi ya en el crecimiento, así todavía le falta un pelín, pero de todos modos, como puede ver, es un crecimiento interesante después del 48.2 final de marzo. Es el 10º primer mes, o sea, van 11 meses en consecutivos donde hay más gente diciendo que se está contrayendo su industria de la que dice que se le está expandiendo, o sea, donde la mayoría es contractiva. Abajo de 50 siempre la mayoría es contractiva, o la minoría es expansiva, como lo quiera ver, es exactamente lo mismo. Pero es el nivel con los respondientes diciendo que se les estaba contrayendo su industria, pues más pequeño desde agosto pasado, ya que tanto la producción como los nuevos pedidos se redujeron menos. La producción cayó en su menor medida en 6 meses, mientras que los nuevos pedidos disminuyeron, pero los pedidos de exportación disminuyeron principalmente en China y en Estados Unidos. La actividad de compras sigue bajando, obviamente por lo mismo. Sin embargo, los plazos de entrega mejoraron, lo que marcó la primera reducción de los plazos de entrega en 9 meses. Si hay menos actividad, pues mejor, más rápido te puedo entregar. Lo que tiene que ver con los precios, la inflación de los costos de insumos se aceleró por el tema de los metales, sobre todo dicen, mientras que la inflación de costos de producción aumentó a un máximo de 11 meses a medida que los bienes intermedios pues estuvieron trasladando mayores costos de los insumos a sus clientes. Por el otro lado, la confianza empresarial se ha mantenido porque hay una mejora en la demanda de alguna manera, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que dicen el día de hoy, en términos generales, ¿no? Y creo que eso es todo lo que tenemos en el panorama del día de hoy. Entonces, pues para la gente que nos estuvo viendo como Forex con Café, les recuerdo, hoy no va a haber punto 9 porque lo que tendremos por delante es nada más la publicación de datos que muy probablemente sean, que son importantes en días normales, pero que hoy, por ser feriado y por tener el tema de la publicación de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, pues va a quedar meramente eclipsado, ¿no? Va a quedar compensado para no ser tan interesante el asunto. Recuerde que la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, donde no se esperan cambios en las tasas, pero sí será muy interesante ver qué es lo que dice Jerome Powell, va a ser a las 2 de la tarde el comunicado. Ese no creo que vaya a generar sorpresas, y lo interesante sería hasta las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, cuando salga Jerome Powell. Aún así, esta conferencia de prensa es una conferencia de prensa que digamos va a ser menos de por sí, podría ser un poco menos interesante debido a que tenemos que en esta conferencia de prensa no hay publicación ni de hoja de puntos, ni de proyecciones de Producto Interno Bruto, ni nada de nada, no hay estadísticas en esta hasta la próxima reunión. Entonces, pues prácticamente esta pues ya quedó así. Hasta acá lo dejo. A los que son suscriptores del servicio de análisis, aguántame tanto, ahorita le echamos un ojo rapidito a los pares, aunque yo recomendaría hoy en un día de baja liquidez no estar buscando demasiado en el mercado, y más cuando ya viene medio sobrecorridón, pero si encontramos algo, con todo gusto ahorita lo platicamos. Y donde vamos a hablar de también el ajuste del franco suizo en el conteo de ondas de Elliott, que sí lo voy a querer tocar un momentito, ¿no? Entonces, espérenme un segundito y ahorita nos ponemos en esto. Y a los que nos están viendo en una versión grabada, pues cambie de carrete. Si usted no es suscriptor del servicio de análisis, ¿y qué espera? Suscríbase. Ahí está parpadeando la dirección para que tenga más información sobre este servicio. www.ionforex.com/análisis 7 pasos. Muchísimas gracias por la compañía y hasta acá lo dejo.